en Jueces capítulo 4 y 5. Les pido que tengamos algo de paciencia porque yo quiero que entendamos muy bien esta historia. Vamos a enfocarnos a ver algunos detalles que tal vez no se perciben tan fácilmente, pero una vez que entendamos esta historia podemos sacar muchas aplicaciones y haremos énfasis en este domingo para el huérfano, ¿verdad? Un llamado para ayudar a los desamparados. Así que vamos a ver dos cosas. Yo titulé a este sermón Llamados a confiar en Dios. Me parece que es una historia de Débora y Barak, de estos jueces, que se resalta mucho eso. El que confía en Dios son aquellos que hacen actos de valentía, y es porque sus fuerzas, su fe está depositada en Dios. Es el que les mueve, ¿verdad?, a obedecer. Y vamos a ver en el capítulo 4 un llamado a la guerra. Vamos a tratar de avanzar en la narrativa de cómo ocurrió en esta historia, pero el capítulo 5, yo le he titulado a este encabezado Alabanza por la victoria de Dios. Y yo creo que cuando Dios nos da la victoria debemos de expresarlo en alabanzas, y de ahí sale el cántico de Débora y Barak, un cántico que compone Débora. Así que pues les invito a que me sigan y recordemos un poquito, ¿verdad?, el contexto del libro de los jueces. Ellos están en una especie de círculo vicioso donde han empezado a desconfiar de Dios, o más bien a olvidarse, y eso les trae consecuencias. Dios permite que sus enemigos les opriman, y cuando se arrepienten les manda un libertador. Han pasado ya, hermanos, 80 años, como lo vimos en el capítulo 3, de liberación que les había dado Dios de los moabitas. Y 80 años es bastante tiempo. Y desafortunadamente se nota, ¿verdad?, de que a veces no apreciamos esa gracia de Dios. Muy fácilmente el corazón del hombre se vuelve a inclinar hacia el mal y volvemos a alejarnos. Esa es una realidad, de que siempre tendremos esa lucha con el pecado. Los avivamientos no duran para siempre, hermanos, pero por eso estamos tratando de sacar aplicaciones de que siempre hay que volver a Dios. Muy bien, si ya eso nos pudo poner un poco en contexto del libro de los jueces, ahora toca el turno de la liberación por medio de Débora y Barak. Y les leo cómo inicia esta historia. En el capítulo 4, los primeros 3 versículos, dice lo siguiente, viendo ese llamado a la guerra. Después que Ahod murió, los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, que reinaba en Azor. El comandante de su ejército era Sísara, que vivía en Aroset Goim. Entonces los israelitas clamaron al Señor porque Jabín tenía 900 carros de hierro y había oprimido duramente a los israelitas durante 20 años. Y así nos plantea, ¿verdad?, esta historia. Un rey que parece ser que, si se recalca un número específico de carros de hierro, pues en esa época nos podemos imaginar que tenía caballos bastante bien alimentados, a lo mejor algunos guerreros diestros que montaban esos carros, pero al parecer eso hacía como si tuviera un ejército invencible, un ejército que arrasaba con cualquier otro reino que se quería oponer contra ellos. Y así es como volvemos a ver ese círculo, ese ciclo de disciplina que Dios ponía en su pueblo. Si ellos despreciaron la gracia de Dios, empezaron nuevamente a volver a la idolatría. Es algo que ya no nos especifica el libro de los jueces aquí, porque ya va por sentado en los primeros capítulos del contexto que ese era el mandato que les dejó desde Josué. No se mezclen con las naciones, no sean idólatras y muchos otros consejos más. Y seguramente, ya se da por sentado que ellos abandonaron a Dios, se alejaron de Él. Y ante esa advertencia, Dios vuelve a cumplir su palabra. Algo que veíamos en el capítulo 2. Les leo de nuevo los primeros 3 versículos. Dice, el ángel del Señor subió a Gilgal, a Boquim, y dijo a los israelitas,
Yo los saqué a ustedes de Egipto y los conduje a la tierra que había prometido a sus padres y les dije, jamás quebrantaré mi pacto con ustedes y en cuanto a ustedes no harán pacto con los habitantes de esta tierra, sus altares derribarán. Pero no me han obedecido. ¿Qué es esto que han hecho? Por lo cual también dije, no los echaré de delante de ustedes, sino que serán como espinas en su costado, y sus dioses les serán lazo para ustedes. Y eso es lo que estaba pasando con este ejército del rey Jabín. 900 carros de hierro, 900, parecía como si fuera la más alta tecnología militar de ese entonces, en contra de los israelitas. Muy bien, ahora Dios, vemos en este punto de que podemos pensar, hermanos, de que su paciencia está implicada aquí. Dios no les mandó esto nada más porque sí. Yo creo que en esos 80 años de paz empezaron progresivamente a alejarse de Dios. Pero llega un punto donde Dios ya les había dado ese mensaje del ángel, les había advertido, si se alejan, yo voy a disciplinarlos. Y si ya nos está hablando aquí el libro de los jueces de que Dios usó mano fuerte para traerlos nuevamente a comunión con ellos, vemos que tenemos un Dios que disciplina. El libro de los jueces está haciendo ese énfasis. A veces nosotros podemos pensar que es una muy buena manera de criar a los niños. Se nos está hablando de crianza positiva, un término que hoy creemos que es válido, creemos que es muy bueno para ayudar a nuestros pequeñitos a que se comporten, ¿no?, dignos del Señor. Pero llega un punto, hermanos, donde nosotros debemos de también poner a la Biblia por encima de cualquier otro término y consejo. Si Dios disciplina con mano dura, no quiere decir que nosotros lo vamos a hacer así de inmediatamente. Debemos de tener una paciencia que Dios nos dé como la de Él, que obviamente su paciencia es perfecta, pero si están en este punto, es para hacerlos volver en sí. Y bueno, fíjense en los versículos 4 al 7, continúo con la historia. Débora, profetisa, mujer de Lapidot, juzgaba a Israel en aquel tiempo. Ella se sentaba bajo de la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la región montañosa de Efraín, y los israelitas subían a ella a pedir juicio. Ella mandó llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, esto ha ordenado el Señor, Dios de Israel. Ve, marcha al monte Tabor y lleva contigo a 10,000 hombres de los hijos de Neftalí y de los hijos de Zabulón. Yo atraeré hacia ti a Sísara, comandante del ejército de Jabín, con sus carros y sus muchas tropas hacia el torrente Sison, lo entregaré en tus manos. Vemos aquí este llamado. Hay una mujer que Dios levanta y también ella le hace un llamado a Barak para que se levante como líder del capitán del ejército. Entonces, la mujer no es la que lidera el ejército, sino el hombre. Y vemos, hermanos, que aquí no lo vamos a percibir tan claramente, pero ya es un indicio de que si tenían bastante tiempo oprimidos por el rey Jabín y tenía un ejército que parecía invencible, con esos carros de hierro que parecía que nadie los podía derrotar, de todas formas, ella por medio de Dios, les hace un llamado a confiar en Él. Le dice, van a ir a la guerra y te vas a tomar a 10,000 hombres para que vayan y enfrenten a ese ejército que parece invencible. Entonces, ese es un acto de fe, ese es un llamado a la guerra que solamente los valientes van a atender. Hay 2 tribus que se mencionan aquí, que seguramente en esa región es donde más afectaba esas guerras. Recordemos que el país está dividido en 12 tribus y es las más afectadas, las que más se suponía que debían de enfrentar, son las que se les pide que se levanten con 10,000 hombres. Y por eso hemos titulado este encabezado, el llamado a la guerra, porque es lo que hace Dios a cada uno de sus hijos para liberarnos de cualquier yugo de opresión. En el versículo 8 y 10 continúo. Vamos a ver la respuesta y las consecuencias o el resultado de atender este llamado.
Continuamos aquí en el versículo 8, dice lo siguiente: Barak le respondió, si tú vas conmigo, yo iré, pero si no vas conmigo, no iré. Ciertamente iré contigo, le dijo Débora, sin embargo el honor no será tuyo en la jornada que vas a emprender, porque el Señor venderá a Sísara en manos de una mujer. Entonces Débora se levantó y fue con Barak a Cedes. Barak convocó a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subieron con él 10,000 hombres. Débora subió también con él. Y aquí, hermanos, vemos simplemente la narrativa de la historia. Nos explica de que ocurre algo donde hay consecuencias, por así decirlo, obedecer a medias. A Barak se le había dicho, ve y enfrenta a este ejército, pero podemos pensar muchas cosas, y más si fuéramos judíos y se nos deja escrita esta historia cientos de años después de estos eventos, es algo vergonzoso que alguien diga, no quiero ir a la guerra, si no me acompañas tú, entonces está mostrando cobardía. Es una falta, primeramente, hermanos, de dependencia en Dios, porque Débora únicamente era la vocera. Ella le dice, Dios ha dicho que agarres 10,000 hombres y enfrentes a este rey. Entonces, si él está diciendo, yo no quiero ir si no vas tú, o sea, sentía cierta confianza, y Dios en su gracia y en su misericordia, cuando quiere cumplir sus planes, aquí implícitamente ya habían clamado a Dios sus hijos y él los quería liberar. El plan tiene que seguir adelante, pero hay consecuencias, y Débora le dice, ¿sabes qué? Voy a ir contigo, pero la gloria no se te va a dar a ti, se va a dar a una mujer, que es lo que vemos más adelante. En el versículo 11 encontramos una especie de paréntesis para hacernos entender lo que va a ocurrir. Dice lo siguiente: Eber el kenita se había separado de los kenitas, de los hijos de Hobab, suegro de Moisés, y había plantado su tienda cerca de la encina de Sanaim, que está junto a Cedes. Este paréntesis nos habla de un personaje que pues era descendiente del suegro de Moisés, no era israelita. Sin embargo, se tiene que introducir en la historia como alguien pues neutro, ¿no? No era enemigo de Israel, no era israelita, sin embargo, ahí estaba cerca o retirado del territorio de ellos. En el versículo 12 dice, avisaron a Sísara que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte Tabor. Y voy a continuar con esta historia, hermanos, y les invito a que tratemos de adentrarnos. No voy a comentar tal vez tan detenido esto, pero quiero que veamos esas consecuencias de no obedecer tal como les había pedido Débora a Barak. Pongan mucha atención los versículos 11 al 22. Bueno, voy en el 13. Juntó Sísara todos sus carros, 900 carros de hierro, y a toda la gente que estaba con él, desde Aroset Goim hasta el torrente Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que el Señor ha entregado a Sísara en tus manos, ya que el Señor ha salido delante de ti. Bajó pues Barak del monte Tabor, seguido de 10,000 hombres. El Señor derrotó a Sísara con todos sus carros y con todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara bajó de su carro y huyó a pie. Barak persiguió los carros y el ejército hasta Aroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada. No quedó ni uno, pero Sísara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Eber el kenita, porque había paz entre Jabín, rey de Azor, y la casa de Eber el kenita. Jael salió al encuentro de Sísara y le dijo, venga, señor mío, venga a mí, no tema. Él fue hacia ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta, y él le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua, porque tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber. Entonces lo cubrió, y él le dijo, ponte a la entrada de la tienda, y si alguien viene y te pregunta, ¿hay alguien aquí? Tú responderás, no. Pero Jael, mujer de Eber, tomó una estaca de la tienda y tomando en la mano un martillo se le acercó silenciosamente y le clavó la estaca en las sienes, la cual penetró en la tierra, pues él estaba profundamente dormido y agotado y murió.
Y cuando Barac venía persiguiendo a Sísara, Jael salió a su encuentro y le dijo, ven, y te mostraré al hombre que buscas. Y él entró con ella y vio que Sísara estaba tendido muerto con la estaca en la sien. Así sometió Dios en aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los israelitas. Y la mano de los israelitas se hizo más y más dura sobre Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Este es el relato de cómo ocurrió esa victoria. Sin embargo, hermanos, es algo que se va a entender mucho mejor los detalles en el siguiente capítulo. Solamente quiero hacer algunas observaciones. Ese fue un llamado a la guerra que simplemente por obedecer, Dios les trajo la victoria. Si se fijan, aquí en este pasaje se le había dado la instrucción de que los llevara a un torrente, una especie de arroyo. En ese entonces se entiende que estaba seco por algo que vamos a ver adelante, y dijo, ahí los voy a entregar. Y en el versículo 15 dice, el Señor derrotó a Sísara con todos sus carros. Entonces, la gloria se le está dando a Dios. Y después de que todos huyen, el general de este ejército, Sísara, es el que está corriendo y se mete a la casa de Jael, de Eber Seneo o Eber Kenita, como dice esta versión, y ahí es donde termina su vida. Pero si imaginamos un poco esa escena, hermanos, cuando ya ves a todo el ejército que está huyendo, ese ejército que parecía invencible y que el rey está corriendo aterrorizado, seguramente Barac, el que iba atrás de él, porque es el que lo encuentra en tienda de Jael, él quería la gloria. Se está yendo el pez más gordo. Y ahora que ve todo el ejército derrotado, ahora sí él quiere, no, pues ya nos falta la cereza del pastel y yo voy tras de él. Pero cuando llega a la casa, ya simplemente se encuentra con la mujer, está Jael, y le dice, ya está muerto. Entonces, hermanos, yo sí me imagino que él anhelaba esa gloria. Si ya está acobardado este gran general y él dice, no, pues ya nada más me falta él, lo voy a perseguir y yo lo voy a matar. Pero Dios le quita la gloria, y esa es la consecuencia de no obedecer plenamente al llamado de Dios. Si él no quiso confiar plenamente a Dios, pues yo creo que hay recompensas también, por así decirlo, a medias. A lo mejor pudiéramos sacar esa aplicación. Y vemos que también esto pudo haber sido una limpieza progresiva. En los versículos al final, el 24, dice, se les hizo más dura y más dura la mano de los israelitas sobre Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Yo creo que también ellos fueron conquistando o recuperando esos terrenos que habían perdido. Y bien, hermanos, aquí vemos este llamado a la guerra y vemos la victoria. Pero todo la clave es que atendieron a ese llamado de la guerra. Y cuando Dios cumple lo que promete, nosotros debemos de alabarle, debemos de darle el honor a Él. Y les digo, parece como que esta historia a lo mejor no es tan espectacular, porque no tenemos los detalles del capítulo 5 que vamos a ver. Este es donde me quiero detener más. Nosotros cuando leemos los primeros 2 capítulos de Jueces, Dios dice, esta generación de israelita no conoce la guerra como sus antepasados. Es más, no conoce el brazo poderoso de Dios. Pero yo voy a permitir, los voy a poner en situaciones donde lo van a conocer. Y aquí, hermanos, es donde vemos eso. ¿Por qué es tan gloriosa esta victoria? Y la encontramos en este capítulo 5. Veamos alabanza por la victoria de Dios. En el versículo 1 dice, entonces Débora y Barac, hijo de Abinoam, cantaron en aquel día y dijeron, y se hace ese llamado a la alabanza. Si debemos de atribuir a Dios el honor y la gloria, pues yo creo que es un muy buen consejo, o lo que se nos está pidiendo aquí, de ir a Dios en esas alabanzas. Paralelamente, algo que les comentaba la semana pasada en Colosenses capítulo 3, vemos lo siguiente en el versículo 16. Dice que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes con toda sabiduría,
enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Entonces es un llamado que en toda la Biblia se ve, hermanos. Si tenemos un Dios que manifiesta su brazo poderoso, que manifiesta su amor, su compasión, su fidelidad, debemos de elevar alabanzas a Él. Y Débora dejó plasmado un cántico muy hermoso que es digno de estudiar y pasar un buen tiempo aquí. Continúa en el versículo 2, fíjense cómo inicia este cántico. Por haberse puesto al frente los jefes en Israel, por haberse ofrecido el pueblo voluntariamente, bendigan al Señor. Entonces debemos de bendecir a Dios porque hay un pueblo que se pone a disposición de Dios. De eso se trataba el capítulo anterior, un llamado a la guerra, y los que respondieron fueron hombres valientes. Y esa valentía, hermanos, pues se debe de atribuir primeramente a Dios, porque Él es el que les da la victoria y es el autor de esa gran victoria que tuvo el pueblo de Israel. Como lo vemos aquí en el versículo 3, dice: oigan reyes, presten oído príncipes, yo al Señor, yo cantaré alabanzas al Señor, Dios de Israel. Señor, cuando saliste de Seir, cuando marchaste del campo de Edom, la tierra tembló. También cayeron gotas del cielo y las nubes destilaron agua. Los montes se estremecieron ante la presencia del Señor, aquel Sinaí ante la presencia del Señor, Dios de Israel. Dicen que el historiador judío Flavio Josefo tiene un relato, o sea, por la ley oral que se transmitían los judíos, y decía que los judíos están convencidos plenamente que Dios hizo llover granizo en esa guerra, en ese día. Y es una muestra bien clara, ¿verdad?, del brazo poderoso que Dios había prometido en los primeros capítulos de Jueces. Ellos tienen que aprender a depender de mí y tienen que ver que tienen un Dios que lucha por ellos. La victoria desde aquí empieza a darnos detalles de que todo es en manos de Dios. Si Él confundió o desanimó o debilitó con esa granizada a este ejército, entonces ellos con mucho más ánimo pudieron seguir peleando contra este ejército. Pero ¿qué era lo que tenían que hacer antes? Confiar en Dios y levantarse a esa guerra. Entonces estos son detalles que no se vieron en el capítulo 4, y esa victoria se hace impresionante porque la afrenta que ellos estaban viviendo no se entiende tan claramente con los versículos que tenemos aquí. Fíjense lo que dice los versículos 6 al 11. En los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael quedaron desiertos los caminos y los viajeros andaban por sendas tortuosas. Nosotros vimos en el capítulo 3 al final este juez que se menciona, Samgar, aquel que hirió 600 filisteos con una aguijada de bueyes. Solamente es un versículo que menciona a este juez, pero dice en el canto de Débora: en esos días de ese juez y en los días de Jael éramos tan oprimidos que los caminos reales, los caminos principales no se podían transitar. Todos los viajeros, para no ser afligidos por sus enemigos, tenían que irse por sendas tortuosas, por caminos bien feos, bien difíciles. Cuando vemos otros traducciones de la Biblia, es eso. Son sendas que tuvieron que hacer para transportarse de una ciudad a otra. Entonces era así de triste la situación. Ellos estaban siendo afligidos, pero no solamente eso. Fíjense en el versículo 7. Se habían terminado los campesinos, se habían terminado en Israel, hasta que yo, Débora, me levanté. Hasta que me levanté como madre en Israel. Yo creo que también eso nos recuerda esa aflicción que tenían los agricultores israelitas. Lo vemos más claramente en Gedeón, cuando él dice: yo tenía que esconder el trigo, tenía que proteger mucho porque siempre llegaban y se robaban nuestras cosechas. Es un indicio que les estaba pasando eso, esa aflicción.
Y dice Débora, pues en esa situación tan difícil, tan miserable que estaban viviendo los israelitas, yo me levanté como madre. Y ella empieza a liderar. En el versículo 8 dice, habían escogido nuevos dioses, entonces la guerra estaba a las puertas. No se veía escudo ni lanza entre 40,000 en Israel. ¿Se fijan? Se alejaron y las consecuencias es que también fueron afligidos porque los enemigos también les quitaban las armas. Y ese llamado que se le hace en el capítulo 4 a Barak de decirle, toma 10,000 hombres, da por sentado, hermanos, que no tenían armas. Por eso son hombres valientes. Si entre 40,000 hombres no podías encontrar una espada, entonces ellos fueron a la guerra desarmados. Eso nos está diciendo este capítulo. Nos da más luz de por qué es tan impresionante esta victoria. Dice el versículo 10, en el 9, mi corazón está con los jefes de Israel, los voluntarios entre el pueblo. Bendigan al Señor. Ustedes que cabalgan en asnas blancas, que se sientan en riscos tapices, que viajan por el camino, canten al sonido de los que dividen las manadas entre los abrevaderos. Ahí repetirán los actos de justicia del Señor, los actos de justicia para con sus campesinos en Israel. Entonces el pueblo del Señor descendió a las puertas. Fijan, es un canto donde Débora exalta ante cualquier líder, ante cualquier rey, algo que inició en el versículo 1, dice, alaben al Señor. Él es digno de alabanza porque Él hace justicia a sus hijos. Él les dio esa tierra prometida y Él les está nuevamente volviendo a perdonar, les está volviendo a restaurar porque se humillaron. Y en esos abrevaderos se menciona, hermanos, porque son aquellos lugares donde los enemigos acostumbraban a taparlos, acostumbraban a afligirlos, y voy a llevar mis animales para que beban agua, entonces se los quito simplemente, o les pongo obstáculos para que ya no vuelvan a ir a beber ahí. Y en esos lugares precisamente es donde dice Débora, ahí se deben de recordar esas alabanzas, esos actos de justicia de Dios para con sus pueblos. En el Salmo 145, hermanos, vemos también ese propósito de alabar a Dios por generaciones. Déjenme leerles el versículo 4. Salmo 145, 4. Una generación alabará tus obras a otra generación y anunciará tus hechos poderosos. Es lo que está diciendo Débora. Cada vez que vayan a esos abrevaderos van a platicarle el padre al hijo. Mira, aquí nos afligían los enemigos, habían tapado estos lugares o los resguardaban. Aquí nos quitaron el agua, pero Dios en esa victoria de Débora y Barak volvió a mostrar su brazo poderoso, su amor, su justicia. ¿Por qué? Porque hubieron hombres valientes que decidieron ir a la guerra. Eso es lo que incluye este canto. Y después, hermanos, continúan esas alabanzas por los que actuaron en fe. Ella sigue haciendo énfasis en aquellos que estuvieron dispuestos a ir a la guerra. Fíjense cómo dice el versículo 12. Despierta, despierta, Débora, despierta, entona un cántico. Levántate, Barak, y lleva a tus cautivos, hijos de Abinoam. Entonces los sobrevivientes descendieron sobre los nobles. El pueblo del Señor vino a mí como guerreros. De Efraín descendieron los arraigados en Amalek. En pos de ti, Benjamín, con tus pueblos. De Maquir descendieron jefes, y de Zabulón los que manejan vara de mando. Los príncipes de Isaacar estaban con Débora, como estaba Isaacar, así estaba Barak. Y nos mencionan otras tribus, hermanos. Si se fijan, solamente se hizo el llamado a 2 tribus al inicio en el capítulo anterior. Pero cuando ven que los israelitas están ganando la victoria, otras tribus se unen y empiezan a apoyar esa guerra, empiezan a terminar de destruir a estos enemigos. Es lo que nos está diciendo aquí la narrativa. Solamente son afirmaciones positivas. Ella está diciendo,
Todo iba muy bien y eso animó a otras tribus que se unieran en esta persecución. Pero aquí, hermanos, inicia un contraste. A lo mejor en la Reina Valera 60 o también en la Biblia de las Américas no se entiende muy bien este contraste, pero la mitad del versículo 15 al 18 ahora nos va a hablar puros aspectos negativos. Porque así como vimos valientes, también hubieron personas que no quisieron ir a la guerra. Y aquí se mencionan estas tribus. Fíjense, la palabra, bueno, déjenme leerles los versículos. La mitad del versículo 15 es donde inicia el contraste al versículo 18. Dice, al valle se apresuraron pisándole los talones. Entre las divisiones de Rubén habían grandes resoluciones de corazón. ¿Por qué te sentaste entre los rediles, escuchando los toques de flauta para los rebaños? Entre las divisiones de Rubén había grandes indecisiones de corazón. Galaad se quedó al otro lado del Jordán. ¿Y por qué se quedó Dan en las naves? Aser se sentó a la orilla del mar y se quedó junto a sus puertos. Zabulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte, y también Neftalí en las alturas del campo. La palabra de Dios para todos, hermanos, traduce el versículo 15 de la siguiente manera, para que entendamos por qué todos estos que acabamos de mencionar aquí, estas tribus, no quisieron ir a la guerra. Fíjense, los líderes de Isaacar apoyaban a Débora. La tribu de Isaacar era fiel a Barak. Todos marcharon a pie por el valle. Y aquí empieza el contraste. Dice, sí, en las tropas de Rubén hay muchos hombres valientes. Entonces, ¿por qué se quedaron sentados en las trincheras oyendo a los pastores llamar a sus ovejas? Los valientes de Rubén pensaban mucho en la guerra, pero se quedaron en casa escuchando música. Es algo que muchos, cuando ven este pasaje, piensan que no debemos de ser tan duro con ellos. Dicen, no, pues es que hubo indecisión, a lo mejor no se organizaron. Está diciendo que ellos tienen valientes. Pero en el mejor de los casos, si eran buenos guerreros, al parecer la narrativa está diciendo, de los que se esperaba ese gran apoyo, no lo recibieron. Por sea cual sea la razón, ellos no fueron a la guerra. Y se nos habla el contraste de las otras tribus que se quedan ahí sentados. Dice, prefirieron escuchar los balidos de sus animales. A lo mejor dijeron, no, pues nosotros protegemos aquí lo nuestro. Ahí, al parecer, en esa guerra estaban atravesando su territorio y la tribu de Rubén no hizo nada. La Nueva Traducción Viviente dice en este versículo 15, cuando está diciendo, apoyaron a Débora y a Barak, las tribus que se comprometieron con ellos. Sin embargo, aquí hay un pero en esta traducción. Dice, pero en la tribu de Rubén hubo gran indecisión. Entonces es un reproche. Débora también en su cántico agregó un reproche. Y dice, todas estas otras tribus, como aquellos de Galaad, se quedó al otro lado del Jordán. Dice, ¿por qué se quedó Dan en las naves? O sea, Dan y Zabulón. Bueno, Dan también pudo haber apoyado la guerra y no lo hicieron. Y es algo que encontramos aquí, hermanos. Solo son aspectos negativos. Si fueron valientes o no, de todas formas, no fueron a la guerra. ¿Y saben por qué, hermanos? Pues no obedecieron a Dios. No confiaron en Dios. Sin embargo, hermanos, quienes sí fueron a la guerra, ellos pudieron contar historias sorprendentes de cómo vencieron a sus enemigos. El versículo 18 en delante nos dice, Zabulón era pueblo que despreció su vida hasta la muerte. Ellos dijeron, no, nosotros sí le vamos a entrar, aunque muramos en esa pelea. Nosotros vamos a ser valientes. También Neftalí en las alturas del campo. 19, leo. Vinieron los reyes y pelearon entonces los reyes de Canaán en Tanac, cerca de las aguas de Megido. No tomaron despojos de plata desde los cielos. Las estrellas pelearon. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara, el rey malo. Ya ellos venían decididos a, vamos a agarrar un gran botín aquí, pero dice, no se llevaron nada. El que peleó fue Dios. El torrente Sison los barrió. El antiguo torrente, el torrente Sison. Marcha, alma mía, con poder. Entonces
resonaron los cascos de los caballos por el galopar de sus valientes corceles. ¿Se fijan? Aquí nos da ese detalle de por qué Dios le dijo a Barak por medio de Débora: vas a llevar a ese lugar y ahí quiero que se desarrolle la guerra. Ahí es donde los voy a entregar en tus manos. ¿Por qué? Porque Dios hizo que se inundaran. Ahí seguramente los carros de hierro quedaron inhabilitados en el lodo, en el torrente. Y el rey no le quedó otra, nomás que ya mi carro no sirve para nada. Por eso se baja y huye a pie. ¿Se fijan? Estos detalles nos bendicen mucho. Y empieza el versículo 23 a decirnos un aspecto que a veces no quisiéramos considerarlo, hermanos, de que hay consecuencias por no confiar en Dios. Pero yo creo que se nos dejan aquí estas advertencias para que nosotros consideremos cuando no queremos confiar en Dios. Dice: maldigan a Meroz, dijo el ángel del Señor. Esto es la manera como se manifestaba Jesús en el Antiguo Testamento. Maldigan sus moradores, porque no vinieron en ayuda del Señor contra los guerreros. Entonces, nos está diciendo que lo lógico, si Dios está manifestando su brazo poderoso, Él quiere involucrar a todas las tribus o a los que estaban ahí cerca y decirles: ustedes también únanse y aniquilen a esos enemigos, ayuden a aquellos que están mostrándose valientemente. Hay consecuencias, hermanos, y aquí se escucha muy grave, decir una maldición, y nosotros a veces no queremos pensar que tenemos el mismo Dios y decir: no, pues ahora hay más gracia. No sé de qué manera decirles, hermanos, hasta dónde pueden ser las consecuencias cuando nosotros actuamos de la misma manera. Pero lo que sí estoy seguro, hermanos, es que hay consecuencias. A veces, si no vivimos plenamente de la manera que sea, yo pienso que es una consecuencia de no confiar plenamente en Dios. Continúo con los versículos 24 al 27 y nos dice todo lo contrario que ocurre cuando eres valiente. Fíjense, en vez de recibir una maldición, dice el versículo 24: bendita entre las mujeres es Jael, mujer de Heber el kenita. Bendita sea entre las mujeres de la tienda. Él pidió agua, ella le dio leche. En la taza de nobles le trajo cuajada. Extendió ella la mano hacia la estaca de la tienda y su diestra hacia el martillo de trabajadores. Entonces golpeó a Sísara, desbarató su cabeza, destruyó y perforó sus sienes. A sus pies él se encorvó, cayó, quedó tendido. A sus pies se encorvó y cayó. Donde se encorvó, ahí quedó muerto. Y se nos dan esos detalles, ¿verdad? Jael, al parecer, fue muy sutil. Y Sísara, el comandante, decía: pues Heber el kenita está en paz conmigo. Yo creo que es un lugar muy bueno para refugiarme. Ahí voy a ir. Y parece como que Jael a lo mejor estaba allá a las puertas de la tienda y le dice: venga, escóndase aquí. Y debemos de entender, hermanos, que Jael conocía perfectamente el Dios de los israelitas porque era descendiente del suegro de Moisés. Ellos vivían alrededor. Ellos conocían las historias del poder de Dios y también conocía el ejército del rey David. Veía, ahí viene su comandante. Jael tomó una decisión, hermanos. Dijo: ¿a quién debo de temer más? ¿A los enemigos de Israel o al Dios de Israel? Ella temió más al Dios de Israel. Dijo: yo voy a ponerme de su lado. Les voy a entregar su enemigo. Y ella... es una escena muy sangrienta, muy sádica. Obviamente es el antiguo pacto donde Dios permitía cosas que ahora para nada debemos hacer. Sin embargo, dejando a un lado la ética de que si tuvo que matar o no, o traicionó en la guerra porque le engaña, sea lo que sea, Débora había dicho: Dios va a entregar a sus manos a ese ejército. Y Jael fue el instrumento. Jael temió más a Dios que a esa nación, a ese rey y a su comandante. Entonces Débora le alaba y le dice: bendita sea entre todas las mujeres. Ella actuó con valor, hermanos, con confianza y dependencia.
Y Dios permite que las personas que en los que menos esperaba haya honor y gloria, porque son los que confían en Dios. Los hombres eran los que obviamente se tenían que haber llevado ese crédito, porque Dios los pone como cabeza. Sin embargo, yo recuerdo cuando tuve una clase del libro de los jueces con este profesor Josías Grauman, decía, yo casi veo a Barak diciéndole a Débora, mira, si no me traes mi mamila y no vienes conmigo, pues yo no voy a la guerra. Es algo así muy vergonzoso. Pero Dios es fiel y exalta a aquellos que sí confían en Él. Entonces vemos ese contraste, una maldición por no confiar en Dios y una bendición por confiar y servirle a Dios. Ya estamos terminando. Vamos a ver cómo cierra Débora el cántico haciendo contenido poético y como que ella vislumbra lo que vivió la madre de este general que parecía que tenía su ejército indestructible. En los versículos 28 al 30 dice lo siguiente: miraba por la ventana y se lamentaba la madre de Sísara por entre la celosía. ¿Por qué se tarda en venir su carro? ¿Por qué se retrasa el trotar de sus carros? Sus sabias princesas le respondían. Aún a sí misma ella repite sus palabras. ¿Acaso no han hallado el botín y se lo están repartiendo? Una doncella, 2 doncellas para cada guerrero. Pero para Sísara un botín de tela de colores, un botín de tela de colores bordada, tela de colores de doble bordadura en el cuello del victorioso. Y eso es lo que la madre y las doncellas que tenía esa reina, está ahí como que con incertidumbre, diciendo, pues ya no viene mi hijo, generalmente termina y arrasa con sus peleas, llega más temprano, ahora no ha regresado. Y ella la quieren animar y decir, no, pues se me hace que sus soldados están repartiendo hasta 2 muchachas cada uno. Está, yo creo, entreteniéndose con vestidos lujosos que le va a traer a usted. Pero todo eso es una manera de ver cómo Dios avergonzó a sus enemigos. Esto es algo en el cual vemos el pago, cómo Dios avergüenza a aquellos que se meten con sus hijos cuando ellos claman. Entonces, ese cuadro de juicio, de miseria, son malas noticias para el enemigo, porque se enfrentaron con el Dios, el Todopoderoso, el Dios de Israel. Y cierra con el versículo 31, Débora dice, así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, pero sean los que te aman como la salida del sol en toda su fuerza. Y el país tuvo descanso por 40 años. Entonces, los valientes se les describe como eso, como el sol que sale en todo su esplendor. Así sean todos aquellos que salieron a la guerra. Perezcan tus enemigos, así como ese cuadro miserable de la madre de este rey. Así sean los enemigos de la madre de este comandante Sísara. Pero dice, sin embargo, los valientes serán como el sol de justicia. Y yo estaba pensando, ¿por qué? ¿Por qué nos dejan esta analogía? El sol que sale en todo su esplendor o con toda su fuerza. Yo creo que se sentiría muy bonito, ¿no? Ver salir el sol en un día lluvioso, en un día donde fuiste oprimido, donde no te calentabas, y que haya un sol en toda su fuerza. Ves la gracia y la misericordia de Dios. Ves cómo cobija a sus hijos. Ves cómo aquellos valientes fueron el abrigo para los desamparados. Nosotros, hermanos, debemos de imaginar todo el cuadro completo. Si los israelitas estaban clamando a Dios es porque ya estaban debilitados. Ya dijeron, el castigo fue suficiente, nuestra rebeldía nos llevó tantos estragos, ya estamos padeciendo hambre, no tenemos ni siquiera un ejército, nos va de mal en peor, ya hay un ejército invencible que siempre nos está oprimiendo, pero los valientes que confiaron en Dios fueron sus libertadores. O sea, como ese sol abrasador en toda su plenitud, donde dijeron, tenemos un Dios en quien confiar. Esta es la historia, hermanos, y quiero que veamos las aplicaciones ahora sí.
Somos llamados, hermanos, frecuentemente a hacer actos de fe y de dependencia a Dios. Y pensemos en varias cosas, simplemente el ofrendar. Hay gran porcentaje, hermanos, en las iglesias, estoy hablando del cristianismo en general, donde hay muchas personas que no ofrendan. A lo mejor ellos piensan, no, pues se me hace que los recibos se pagan solos. No sé, piensan que todo es gratis o que nada cuesta, ¿no? Pero el que está comprometido, cuando a veces dice, vamos a levantar una ofrenda a un misionero, vemos esa especie de llamados que hace Dios, porque Dios quiere liberar, Dios quiere manifestar su poder. Y muchas veces nosotros, ese es el llamado, vamos a ser como aquellas tribus que a lo mejor tenían la capacidad, como los de Rubén, parecía ser que eran los que más esperaban, y dijeron, no vamos a ayudarles. Entonces dice, eso es vergonzoso, que haya una maldición sobre ellos. Se oye feo, terrible, pero así se plasma en el antiguo pacto. Sin embargo, dice, los valientes, los que sí responden al llamado de Dios, sean benditos. A veces, hermanos, se nos puede hacer un llamado a una velada de oración. Y muchos dicen, no, pues son muchas horas, me va a dar sueño. O no, esa hora es algo... Bueno, pueden poner muchos peros, pero dice, los valientes son los que atienden al llamado. Y Dios se manifiesta con poder y hay alabanza por ellos, por los que confían en Dios. A veces puede ser apoyar una obra nueva, hacer evangelismo. Hay muchas maneras donde Dios quiere involucrarnos y manifestar su poder. Sin embargo, son actos de fe, hermanos, donde debemos de aprender a confiar en Dios. Fíjense lo que dice 2 Corintios 8:2. Recordamos cuando Pablo levantaba ofrendas para las iglesias. Me bendice mucho este versículo porque hubo una iglesia que al parecer era la menos indicada, pero fue la que más bendijo. Dice, pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Entonces el apóstol Pablo dice aquí en 2 Corintios 8:2, hay dos actitudes. Primero que nada hubo gozo y también en medio de esa pobreza abundó liberalidad. Parece ser que era una iglesia que no tenía muchos recursos, pero cuando se le hace un llamado, oigan, necesitamos levantar una ofrenda para bendecir a alguien más, ellos con lo poco que tenían se esforzaron, confiaron en Dios y bendijeron. Y Dios manifestó su poder. Entonces ese es el llamado, hermanos, que vemos Dios haciendo a su pueblo, y hasta ahora la iglesia se nos dejan estos pasajes. Y ahora sí quiero hacer un llamado específico. Yo en esta semana me puse a leer las cifras del INEGI que salieron creo que hace un mes. Acaba el gobierno de cerrar un proyecto que financió el misma Cámara de Gobierno, donde se nos dejaron las cifras oficiales de los huérfanos por COVID aquí en México. Entonces, hay muchos datos, hay unos que no entiendo, pero aquí tengo cifras y yo creo que de todas formas nos van a dar un panorama. Fíjense, según el INEGI, fallecieron 272,457 padres o tutores. Ya sean abuelos o tutor o padre y madre. Más o menos la mitad de esa cifra de 272,000 fueron padres y los demás fueron tutores. Y dice, en Chihuahua se llevó a cabo el quinto lugar a nivel nacional de los niños huérfanos. O sea, de los que terminaron huérfanos por haber fallecido uno de sus padres o tutores, aquí en el estado ocupamos el quinto lugar. Y se fijan, no es un estado que tenemos tanta población como otros. A nivel Latinoamérica, y creo que el mundial o el único que nos sobrepasó fue India. Pero México estamos en segundo lugar, al parecer, en segundo lugar por huérfanos a causa del COVID. Y
En Deuteronomio 10, capítulo 17, Deuteronomio 10, versículo 17, quiero que recordemos ese llamado que Dios nos dejó. Fue una manera en la que se plasmó en la ley de Moisés, pero sin embargo, hermanos, no cambia para nada lo que hay en el corazón de Dios. Él tiene en un lugar muy especial a los huérfanos. Y fíjense cómo dice estos versículos del 17 al 19. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. El que hace justicia al huérfano y a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Muestren pues amor al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Y esa es una manera de también englobar a lo demás. No está diciendo este pasaje, nada más ten misericordia de los extranjeros. Ellos se les clasificó en el mismo lugar de la viuda y el huérfano. Entonces el llamado es integral. Debes de ayudar al desamparado. Y ese es un llamado que nos hace Dios. Y a mí me bendice mucho, hermanos, que aquí en Chihuahua tenemos esa asociación como Laishai. Y yo siento que debiéramos de estar como en esa posición de la tribu de Rubén. Algunos narran y dicen, ese lugar, la posición que tenía la tribu de Rubén, eran los que más se esperaba, y yo creo eran los que tenían que haber aniquilado por completo al ejército de Sísara. Pero por X o Y no hicieron nada. Ellos tenían valientes guerreros. Es como decir, oigan, ustedes tienen los recursos y no están haciendo nada. Ustedes tienen instituciones que ya se organizaron para que apoyen al huérfano, y muchos evangélicos no están haciendo nada. Pero les comento esto, hermanos, porque el Aisha son los que nos hacen ese tipo de llamado y te ayudan, te animan cuando escuchas testimonios de familias que ya lo hacen, pero solamente existe aquí en Chihuahua, en Juárez, en Durango y me parece que en Monterrey. O sea, están poco a poco abarcando las ciudades, pero hay muchos estados de la República que no tienen ministerios donde ya están organizados, y nosotros sí, hermanos. Déjenme contarles la historia de Gladys Aylward. Ella era una inglés, una misionera que duró unos 20 años en la China, y tiene una historia impresionante. Era una mujer que medía menos de 1,5 metros, y es bien sorprendente esa historia, porque ella externa, y quiero irme de misionera a la China, y dicen, ya estás bien grande de edad, no te vamos a mandar, dijo la junta misionera, porque ya no vas a aprender ni siquiera el idioma. Pero ella se aferró y ella confió en Dios y se pagó el boleto con sus propios recursos. Ella tuvo que pagar durante 1 año un boleto de tren para irse desde Inglaterra hasta China. Entonces iba y abonaba ahí en la terminal del tren. Y como que nadie creía, hasta la que recibía los pagos. Yo creía, pues esta nunca va a pagar. O sea, trabaja en casas, limpiando en casas, y era una persona que no... Y me bendice mucho, porque fíjense cómo ella misma se describe. Después, cuando vemos el final de su ministerio, ella compró a 100 niños en China, porque lo vendían, ¿no? O sea, los que trataban personas, y los cuidó por únicamente confiar en Dios. Al final de su vida, ella ya no pudo regresar a China, pero en Taiwán fundó un orfanato y ahí también cuidó de 200 niños. Una mujer que, fíjense cómo se escribió ella misma. Dice, yo no era la primera opción de Dios para lo que hice en China. No sé quién era. Debió haber sido un hombre instruido. Y yo no sé cómo sucedió, a lo mejor se murió o no estaba dispuesto, y Dios miró hacia abajo y vio a Gladys y dijo, bueno, ella sí está dispuesta. Y por eso tenemos historias así, hermanos, donde válgame, los que más tenían la capacidad para bendecir no quisieron ir, pero aquellos que confiaron en Dios hicieron grandes proezas. Y ese es el llamado, hermanos,
dedicamos este domingo para bendecir a los huérfanos y nos podemos involucrar de muchas maneras. No precisamente tienes que acoger a alguien en tu hogar, pero puedes ayudar a alguien que sí lo está haciendo. Y no sabemos, tal vez sí puedes hacerlo, porque a mí me bendice mucho eso, ¿no? Es como los valientes que dicen, van a la guerra, pero no tienes armas. Vas a pelear con un rey que tiene 900 carros de hierro y Dios los va a entregar en tus manos. ¿Le vas a creer a Dios, sí o no? Y eso es lo que han hecho muchas familias. A mí me bendice la familia de José Luis y Anaí porque estaba en las capacitaciones y yo veía cómo ellos se afligían y decía, no, estas cosas que nos pasan, a lo mejor somos los menos indicados, pero vemos que Dios son los que usa a los que están dispuestos. Oremos. Padre, muchas gracias en este día por habernos animado con tu palabra, Señor. Sin embargo, también, Señor, tú nos dejas una advertencia de que hay consecuencias de obedecerte a medias. También hay consecuencias por no atender a tus llamados. Pero queremos ser una iglesia, Señor, que aprenda a confiar en ti y arrojarse, porque tú eres el que das la victoria, Padre. Tú eres el que tiene en un lugar muy especial al huérfano y a la viuda y queremos que utilices esta iglesia para honrarte. Que podamos elevar cánticos como Débora diciendo, todo el crédito fue tuyo, fue de Dios. Nosotros solamente confiamos en ti en medio de nuestras debilidades y carencias. Bendice a tu iglesia, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén.